¿Cómo van? Esperemos un segundito que vayan ingresando. Mientras tanto, voy ubicando aquí el texto. Dijimos que iba primero, ¿quién? Adriana. Yo, Jennifer, ¿sí? sí, profe. Bueno, Jennifer, entonces adelante. Creo que ahora se puede compartir pantalla, no es necesario autorizar al otro, así que adelante. O sea, lo leo desde aquí, Sí, desde mi celular, ¿verdad? sí, lo puedes compartir o si quieres mándamelo, me lo puedes mandar por WhatsApp. Sí, ya te lo envío. Mándamelo, yo lo descargo acá y lo comparto. Ay, sí, mejor. ¿Cómo le ha ido, profe? Bien, Rosa, muchas gracias. ¿Bien de salud? Sí, señora, gracias a Dios, sí, todos Ah, bueno. aliviados. Ah, bueno. ¿Y en su ¿Y el familia gatito? bien? Sí, señor, hasta ahora todo bien. Bueno, me alegra mucho. Bueno, listo, ya lo ¿Y el tengo acá. gatito y el perrito? Bien, ahí están. Estas son la compañía de la casa. Ah, bueno. Bueno, entonces voy a ponerlo aquí grande, ya lo voy a compartir. Es atravesando América, ¿sí? Sí, profe. Bueno, me dicen apenas lo vean allá. ¿Ahí lo están viendo? Sí, señor. Bueno, entonces adelante, Jennifer, te escuchamos. Ok. Atravesando América. La historia de este aventurero no es como la de cualquiera de su especie. Como todos los inviernos, su agenda corporal lo programa a un viaje épico desde Canadá a Colombia. Su plan es llegar a tierras cálidas para encontrar a una cautivante hembra que será la madre de sus polluelos. Llamado por sus amigos como Richie y entre los humanos como Pato Canadiense, será la primera vez que atraviese América para conocer las delicias del amor. Desde Alberta, Canadá, a Mosquera, Colombia, esta es la historia de la travesía que tuvo que realizar Richie durante un mes. Richie. Mi nombre es Richie. Cuando nací, lo primero que hice fue ver el cielo, sentir el viento frío y el lodo espeso bajo mis patas mientras intentaba dar mis primeros pasos hacia mi madre, quien me aguardaba con una mirada tierna y alentadora que me invitaba a estar debajo de sus alas. Con miedo y expectativa reconocía a mi alrededor. Horas después de mi nacimiento ya estaba haciendo travesuras, sumergiéndome en pequeños charcos mientras perseguía a mi mamá. Con su pico ella desenterraba suculentos gusanos del fango y luego me daba pedazos de estos aún retorciéndose. Era realmente divertido tener esa explosión de movimiento en mi boca. Durante la algarabía de la comida llegó mi padre. Su plumaje se comparaba con la luz del sol y sus graznidos semejaban a la más poderosa corriente de aire. Su vuelo al acercarse a nosotros me impactó sobremanera, tanto que abrí mi pico y pedazos de mi comida salió huyendo. Su, su caminar de forma erguida y en vaivén me inspiraron para seguirlo con la misma postura, pero torpemente me enredaba con mis propios pies. Mientras caminaba detrás de ellos por las praderas, mi corazón latía de felicidad y daba graznidos como los de mi padre, solo que no se lograban escuchar. El paso del tiempo fue tan rápido que en unos solos meses ya mis padres me estaban preparando para el viaje anual que debía hacer toda la familia. Sin embargo, ellos se percataron que yo tenía un sentido agudo para detectar el peligro. Por ejemplo, cuando en los pastizales se acercaba un zorro, yo estallaba en un aleteo incontrolable que daba alerta a mis amigos y familia. Rápidamente todos volábamos o atacábamos para protegernos. Asimismo, mis padres y los que me conocen instintivamente me siguieron por mi habilidad única para realizar en equipo el primer vuelo para encontrar el amor. Iniciamos la travesía empezando el territorio por tierras aztecas.
Se veían extensos cultivos y el agua escaseaba. Solo teníamos que ver el cielo en la tierra para poder descender y descansar nuestras alas cansadas. Pero por kilómetros y kilómetros solo vimos un profundo gris que cubría cualquier horizonte que se miraba. Algunos de los que me seguían graznaron como indicación para descansar en un área fangosa que se veía bastante confortable. Pero al igual que el día que vi el zorro, mi cuerpo se inundó de una sensación escalofriante. Grazné con fuerza para alentarlos a seguir. Pero cansados se detuvieron sobre aquel pastizal fangoso para nunca volver a volar, pues toda el área había sido fumigada con un fuerte pesticida que los fulminó al instante. Quedé desolado ante aquella imagen, pero continué volando y a unos cuantos kilómetros vimos el espejo del cielo en la tierra y nos detuvimos a descansar. Allí conocí la que sería mi pareja para culminar este viaje de la vida. Coqueteando y danzando, así pasamos los días de descanso antes de continuar el viaje. Mis padres me observaban desde lejos con esperanza, pues veían en mí el pasado, el presente y el futuro. Retomamos el vuelo con algarabía rompiendo el cielo con el sonido de nuestras gargantas. Con más fuerza e ímpetu, yo dirigía el vuelo de todos los que me acompañaban. Los días eran segundos, pues el vuelo era entretenido con la diversidad de paisajes que se observaban en el camino: bosques, desiertos, azules y grises profundos. La travesía se tornaba más compleja con los días porque era difícil encontrar dónde descansar, hasta que una mañana mi reloj interior me indicó que había encontrado el lugar anhelado. Cerca de montañas amarillas y turbulentas de polvo, vimos a lo lejos un humedal con largos juncos y una gran área verde con pastizales y lodo. Era el lugar perfecto para descansar. Durante el descenso todos llegaron sanos y salvos al lugar, excepto yo. Richie, durante la planeación del descenso, no se percató que había un gran ventanal que reflejaba un azul claro como si fuera agua, y chocó. Herido en el suelo y sin poder levantar el vuelo, fue atrapado por un hombre que llevaba días sin comer y llevó a Richie a su hogar para poder alimentarse y a su familia. Mientras tanto, él graznaba con desesperación, intentando escapar de las manos de aquel hombre, pues sabía que pronto sería su final. El hombre llegó a su casa y amarró a Richie en su patio trasero, mientras los cinco hijos y la esposa del afortunado salían a conocer la nueva cena. Entonces sonaron golpes en la puerta principal. Para su sorpresa, era el alcalde de su municipio quien llevaba un mercado como donación debido a la pandemia que se vivía en ese momento, y había obligado a muchos a quedarse en su casa sin poder trabajar. Impactado, el hombre por su buena fortuna mantuvo a Richie en su patio, dando como alimento semillas y esperando su recuperación. Al fin, una mañana escuchó a un grupo de 5 aves que cruzaban el cielo y vio cómo Richie agitaba sus alas, anhelando estar con los suyos, y con un gran acto protocolario, la familia se reunió para liberar a este pequeño aventurero. Fin. Ah, espérame un segundito. Ah, sí, ahí tengo el micrófono abierto. Bueno, escucho opiniones. Profe, yo hice una ilustración de este cuento. ¿La comparto? Claro, compártela, de una. Mira, aquí está. ¿Qué pasó? Que no suena. Profe, si usted está hablando, tiene el micrófono cerrado, para que sepa. El que les estaba diciendo, gracias.
Les estaba diciendo que después de la lectura de Jennifer, entonces seguía Damira, pero ella le cedió el turno a María Delia, Ana Sí, Delia, no, yo les seguí. Ah, sí, sí, sí. Eso fue lo que hice, perdón. exacto. Y entonces seguiría de tercero, de tercera Damira. Yo creo que Ahí, en eso se nos van las dos sesiones de hoy. Y si alcanzamos, entonces seguiría la siguiente persona que está en turno. Bueno, ahí está, yo puedo ir avanzando en los comentarios sobre el cuento de Jennifer. ahí Hay está la solo, imagen, profe. ¿ya lo estás compartiendo? Sí, ahí está la imagen en WhatsApp. Ah, en el grupo. Lo puedes compartir también por acá si quieres. Si lo abres en el computador, es que tú estás en el teléfono, ya entiendo. Sí, sí, profe. Déjame entonces ya lo descargo y lo comparto. Está muy chévere. Entonces lo descargo, lo abro. Voy a girarlo para que se pueda ver bien. Ahí está. Lo voy a compartir. Bueno. ¿Ya lo están viendo? Sí, señor. Bueno, ahí está, muy bonito. Y es como, ¿lo hiciste como témpera con acuarela? Con acuarela. Quedó muy chévere. Quería ver acá, esto es un carrito que va subiendo, un camión. Sí, sí, es que como Ajá. extraño. Sí, es una volqueta. Esta es la casa. Aquí está el pato. Ajá. Bueno, interesante. Bueno, si quieren, voy a abrir el texto. Voy a abrir el texto de nuevo. Se me perdió que lo hice. Me lo voy a volver a descargar. Un segundo. Te quería hacer una pregunta con respecto al narrador. Sí, ¿Tú estás usando ahí dos narradores? sí, sí, profe, pues como tú nos enviaste el texto de Sí, los narradores, entonces sí. quería probar un poco ambos narradores, a ver cómo sonaba. Ajá. Porque en unas partes veo que es él que cuenta su travesía en primera persona y en otras partes es un narrador en off que está como contextualizando de fondo. Ujú. Tendría que leerlo nuevamente despacio para mirar qué tan bien funciona. No sé a ustedes cómo les pareció. A mí me parece muy bien escrito, me parece una historia bonita. eh, es una historia infantil, pero también aplica para cualquier tipo de lector. Y a mí los relatos de viaje me parecen muy chéveres porque siempre tendrán ese aire como de aventura, de movimiento. Uno siempre está en movimiento con el viaje. Mientras el personaje viaja, uno como lector también viaja. Entonces, en ese sentido, me parece que está muy chévere. Y bueno, pues supongo que es un cuento infantil, ¿no? Como tú lo tienes planteado desde el comienzo. Sí, El título es un poco, pues voy a utilizar la palabra más coloquial, es un poco chimbo el título. Podrías trabajarlo, podrías trabajarlo un poco más para que pues tenga mucho más relación con el resto del texto. Bueno, ahora sí los escucho. Entonces, ¿quién quiere hacer algún comentario sobre el texto? Aquí escribieron, está muy bonito, muy chévere, sí, pero también es bueno escucharlos acá en en la reunión. Yo, Dale. el cuento, me gustó mucho el cuento de Jennifer, pero entonces veía algunas cosas como en las comas, como que, o tal vez ella leía muy rápido y por eso no, o sea, no, habían frases específicas que no recuerdo bien, que no sé, no, ahí no, como en la tercera página, donde ella seguía derechito, no había muchas comas, entonces como que no se hacía el tiempo del espacio necesario para entender bien algunas frases, eso, pero el resto estaba súper chévere, además de todo eso que lo que me gusta mucho es que me permite imaginar muchas cosas, o sea, es muy, ¿cómo se llama eso? ¿Qué?
es muy gráfico el cuento que hizo Jennifer. Entonces Sí. a mí me encantó, pero sí, como que tuviera más cuidado, digamos, y ya en la última parte, como con las comas y los tiempos que ella tal vez se da para leer, porque, ¿no? Y ya, eso. Pero sí me Sí, gustó mucho, Jennifer, yo está diría muy bonito. que, yo diría que sí es un tema más de la lectura, porque por el contrario yo veo bastante bien los párrafos, es decir, la construcción del párrafo y la extensión están muy bien construidos. Hay que hacer algunos ajustes en los signos de puntuación, pero en el tema de la construcción de los párrafos y el tamaño de los párrafos, que es una cosa que se aprende escribiendo, me parece que está bastante bien. Pero claro, hay que revisar bien la puntuación en general. Y claro, Jennifer está nerviosa, seguramente va en el bus, en su celular, etcétera, y eso es muy afanoso uno leer ahí, ahí como con todo el mundo encima y todo eso, y con tapaboca encima de todo. Entonces, sí es un poco entendible que la lectura no sea la mejor, pero me parece que este texto leído con tranquilidad funciona bien. Entonces creo que es un cuento bonito, infantil, un tema de un viaje de un pato. Yo no sabía que los patos viajaban, pues eso tocaría investigarlo. Me imagino que Jennifer lo investigó también, porque de todos modos, por infantil que sea un cuento, no se les olvide la verosimilitud del relato. La verosimilitud es la verdad interna del relato. Y esa verdad yo me la tengo que creer, pero también se la tienen que creer los lectores. Si yo digo que hay un pato que viaja de Europa a América, en la vida real debería ser cierto que hace ese viaje. Entonces sí es bueno que, me imagino que Jennifer lo investigó porque pues ella conoce bastante de vida salvaje y todo eso. Pero sí es una recomendación, no solo para el cuento, sino en general. Los relatos deben tener una verosimilitud que es una verdad interna que debe ser correspondiente con la realidad. Jennifer, ¿sí lo investigaste? Me imagino, claro que sí. Sí, profe, es un pato que llega aquí a la laguna de la Herrera, Ok. que es la especie es pato canadiense, y ellos hacen esa travesía durante un mes desde Alberta, Canadá, Mm. a Colombia. Ellos también hacen paradas por otras ciudades de Colombia, pero casi que la parada principal es en Mosquera. De hecho, ¿usted ha visto esa imagen de los paticos ahí en el Colegio La Merced? Sí. Pues yo creo que esa imagen fue inspirada en esos patos canadienses. Muy bien, pues muy interesante el dato y se me ocurre que podríamos pensar si construimos un semillero de escritores de Mosquera con este taller, pensar más adelante en hacer una antología que se dedique a eso, por ejemplo, al tema ecológico, al tema de todo lo que atañe a la fauna urbana, al movimiento de la Laguna de la Herrera, de otros espacios que están alrededor de Mosquera. Y ahí puede surgir un buen compendio de cuentos y de crónicas, para que lo vayan pensando como un tema alterno al COVID. Aunque aquí este tiene el componente del COVID y quedó muy bien metido, ¿no? Finalmente lo salvó fue el Ujú, mercado de la alcaldía de que se lo comieran, porque ujú. hasta se ve bastante bueno en sabor el patico. Se salvó. Bueno, bueno, muy bien, Jennifer. Muy bueno. Si quieres, mándamelo por favor en Word para Ok. empezar a hacer el archivo. Yo les quería contar que ya como parroquiales que vamos a tener las muestras, yo le propuse a Oscar que hiciéramos un blog donde vamos a subir algunos de estos ejercicios, pero la idea es que ese blog quede como una base de la escuela de literatura para que ustedes empiecen a mostrar su trabajo. Entonces, pues parte de estos cuentos que estamos revisando de estas 2 semanas van a ser para la muestra que vamos a tener, sumado a otros ejercicios de otros docentes. Esa les dejo esa inquietud. Bueno, entonces Profe, seguíamos. yo tengo una pregunta Dime. con respecto al cuento. Si uno quiere hacer un cuento netamente ficticio, digamos, pongo un ejemplo que se me ocurre ahorita así rápidamente, de robots y que los robots viajan saltando país a país, ¿se puede hacer o qué Claro. sería ahí o cómo se haría? O cómo se llamaría? ¿Sí se llamaría Eh, cuento Ponle o cuidado, sí historia? es un cuento porque todo lo que sea ficción es cuento.
cuando yo les hablo de verosimilitud, no les hablo de realidad, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Partamos de que el cuento es ficción, entonces todo lo que yo escribo ahí no es real, sino que parte de la ficción. Yo puedo escribir un cuento de unos robots que viajaban de país en país y la verosimilitud de la verdad interna de ese relato, yo tengo que hacerlo creíble. Yo me puedo inventar unos personajes de una familia que tenía 3 ojos. Y si al final del cuento yo me lo creo o no, eso depende mucho de la construcción del escritor. Tendría uno que pensar que si tiene gafas, debe tener otro lente aquí. O sea, serían unas gafas de 3 lentes. Tendríamos que hacer escenas como que de pronto le cayó una pestaña en el tercer ojo y se la empezó a sacar, ¿cierto? Y uno empieza a creerse eso con esos detalles. Cuando me refería al pájaro, al pato, ahí sí tendría que ser muy aplicado a la realidad porque ya estamos nombrando una especie concreta con nombre propio. Entonces una persona que medio hurgue un poco en eso va a decir, ah, pero mentira, esos patos no vienen de Alberta, Canadá, ni se despachan en Mosquera. Pero entonces Jennifer sí lo investigó y efectivamente es así. Entonces, claro, verosimilitud no es lo mismo que realidad. Yo creo una realidad en mi relato, yo la creo desde cero como si fuera un mundo. Y lo que yo tengo que hacer es que esa realidad esa realidad que yo cree sea creíble para los que me van a leer. Ese es como el concepto de verosimilitud. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, seguíamos con Rosa. No, yo ya, Rosa nos leyó la semana pasada. sí, ya estoy Eh, trabajando en el cuento. las Ay, correcciones, muy bien. 1500 palabras, uy Dios. Claro, ese es un ejercicio duro, pero vas a ver que te va a servir mucho y a todos nos va a servir empezar a resumir más. A Damira le cedió el turno a Luz Delia. Entonces, Lo que yo quería decir con respecto al cuento que acabamos de leer sí, es que a mí el título no me llevó al cuento. Sí, sí, pues si es sí. infantil, Yo le hice el comentario ahora a Jennifer que el cuento no era, el título no era correspondiente con el texto y que era bueno trabajarlo. Pero ustedes por ahora no se preocupen por los títulos. El bueno, título es lo último que se pone. Rara vez sí, uno arranca un texto poniéndole el título y escribiéndolo. Uno siempre escribe el cuento o la crónica y al final titula, cuando ya haya terminado. No me ya. preocupa tanto lo del título por ahora. Es de las cosas más difíciles que hay, titular. No solamente un cuento, sino una nota periodística, una crónica. Cualquier tipo de pieza de texto es muy complicado de titular. Es lo último que se hace finalmente en un desarrollo de un texto. Entonces, ahora sí. Profe, Entonces, me surge sí, una última pregunta claro, dime. rapidita de lo que su merced dijo. Un título, ¿cuántas palabras tiene que tener para que sea chévere? ¿Tiene de pronto alguna regla o Es una decisión completa del escritor. Fíjense que sobre los títulos, yo soy amigo de un novelista, tal vez se los he dicho acá, que es Pablo Ramos. Todas sus novelas, por Agüero, las titula con 5 palabras. Entonces, Wow. voy a poner el ejemplo, la arquitectura de la mentira. Ahí hay una novela de él que ganó premio hace poco. La arquitectura de la mentira. Y son unos títulos buenísimos porque uno se engancha. Si ustedes no se animan a leer una novela que se llama La arquitectura de la mentira, yo no sé a qué se animan. A mí me parece que es como un título de una película. Gabo tenía títulos muy largos también, sobre todo en sus cuentos, ¿no? Entonces, eso es una decisión de cada uno. Yo generalmente a mis cuentos los titulo corto, pero a veces a uno, no sé, a uno le sale. Eso, después de uno tener el texto escrito y de dejarlo de cantar ahí y reescribirlo un poco, le sale el título, pero no hay reglas, no hay reglas. Por eso les digo que hay escritores que ¿cómo se llama eso? Por agüero, titulan con 5 palabras, o con 3, o con 4, o con 2, pero no es una regla de oro. Estaba pensando el gran arte de Rubén Fonseca, 3 palabras. Y los títulos de Fonseca son absolutamente despistadores. Ustedes van a leer una novela que se llama El Gran Arte y ¿qué imaginan de qué se trata eso? Alguien que me diga una idea que le da.
Yo me lo imagino como, digamos, una persona que va digamos, a robar un banco. Entonces, el gran arte de robar un banco. Fíjate, ese puede ser un concepto que uno se da. Pero cuando uno conoce la novelística de Fonseca y su cuentística, sabe que él es monotemático. Él trabaja unos temas de delincuencia urbana y tal, puede que eso apunte hacia allá, pero realmente él se refiere al arte del cuchillo, de cómo hay unas bandas en la frontera de Brasil con Bolivia que se especializan en el arte del cuchillo. Entonces uno después cuando lee la novela dice pues que ese título no decía nada, hubiera podido llamarlo de cualquier otra forma, porque además él se burla de ese arte del cuchillo. Hay una escena de Fonseca en esa novela, que es una pelea de Mandrake, que es el personaje central de él, en donde aparece un tipo que es experto en cuchillos. El tipo saca un cuchillo y empieza a hacerle, se parece a una escena que había de Harrison Ford de la película esta de Los Cazadores del Arca Perdida, que yo creo que esa escena se la robaron de esa novela, que sale un tipo con unos cuchillos a hacerle toda la trama de que lo va a matar y eso lo mete por debajo de la pierna y todo, y Mandrake coge y saca y se queda mirando, le saca una pistola y ¡pum! Lo mata. Lo mata. Entonces, un poco esa burla de Rubén Fonseca siempre está, desde el mismo titular de la novela, ya hay un veneno ahí por descubrir. ¿No? Al final dice, pero este man es el gran arte y miren con lo que sale el personaje Mandrake, ¿no? El tipo más peligroso que era este personaje, ya no me acuerdo cómo se llama, y lo mata de un tiro. Ahí queda. Y era supuestamente el cuchillero más peligroso de Brasil. Bueno, entonces lo de los titulares es muy subjetivo. Hay hay autores que hacen como una especie de, escriben tres titulares y ponen a leer las personas y a un grupo de gente como un focus group y entre ellos eligen uno, otros no dejan tocar su texto y dicen yo le voy a poner así ya, así se quedó, malo, bueno, como sea. A la final el titular parece menos importante de lo que uno como autor le pone. Uno finalmente se acuerda de los títulos de la novela, pero uno se acuerda de lo que sintió, de lo que eso le transmitió, de lo que logró vivir a través de ese texto. Y el título, pues, sí, de referencia. Entonces no es algo muy preocupante por ahora lo del titular. Pero si es un tema de debate, pues porque así se va a llamar ese texto o ese cuento, lo que sea. Estaba pensando en otro cuento de Fonseca que se llama Feliz Año Nuevo. Si alguien me dice qué le puede transmitir eso, Feliz Año Nuevo, creo que se lo leí acá, no, o tal vez lo leí en otro. ¿A quién se le ocurre qué puede decir Feliz Año Nuevo, qué puede significar? Un nuevo comienzo, una nueva era, una nueva Fíjense, etapa. fíjense el pensamiento de Rosa, que es un pensamiento positivo, bonito, etcétera, ¿no? Yo me imagino como que esa persona está sola y a alguien le quiere decir feliz año nuevo, pero está sola. Imagínate qué bonitos ustedes. El cuento se trata de una pandilla en Sao Paulo que, que planea un robo a una casa de ricos el día del Año Nuevo. Ahí tienen ustedes cómo cada cosa cambia. El cuento es horroroso, es un cuento, tiene uno que leerlo sentado porque una persona que no esté muy preparada para esos textos hasta se puede desmayar, yo creo. Hay unas escenas muy duras. Estos bandidos llegan a a esta casa de familia de millonarios, eh, abusan de una muchacha. Hay una escena horrible donde uno de ellos le dice al otro que si él cree que si le dispara un flaco que hay ahí, el tipo rebota contra la pared o no. Y el otro le dice, pues yo no creo que rebote, o sea, sí, porque es que yo eso lo vi en una película y apostemos no sé cuánto a que si rebote, el tipo le dispara. Y efectivamente es un disparo tan fuerte que el tipo rebota contra la pared y cae. Y la conversación de ellos es horrible porque el otro le dice, le gané la apuesta, pero con un desparpajo, realmente son unos asesinos a sangre fría, ¿no? Entonces, esos son los textos de Rubén Fonseca. Si uno no está preparado para leerlos y no sabe a qué se va a enfrentar, pues puede, de verdad que hay gente que se ha desmayado con cuentos de esos de él y de otros autores. No sé si eso resuelve un poco, Oscar, la inquietud sobre los títulos.
Oscar. Oscar se desmayó en la escena que le conté. Nomás con el relato. Lo pueden buscar. Les voy a escribir aquí en el chat el título. Me gustaría que lo leyeran. Rubén Fonseca murió hace pocos meses. Es un autor brasilero, es uno de mis escritores preferidos. Y, y me encanta porque es un tipo que encontró, él era realmente comisario, que es una figura que hay allá en donde es una especie entre policía y fiscal. Y él toda su vida estuvo trabajando en eso, trabajó en la oficina de comunicaciones de la policía y él empezó a escribir a los 38 años, ya bastante mayor, dijo, pues tengo tantas cosas para contar y ya no quiero trabajar más en esto y se puso a escribir y se convirtió en un escritor muy importante. Yo creo que a él le quedaron debiendo el Premio Nobel de Literatura y además de eso, pues odiado por toda la sociedad brasileña, sobre todo las altas esferas, porque él relacionaba siempre la delincuencia de lo más bajo de la sociedad con lo más alto, que es lo que suele pasar, ¿no? Ujú. No hay una sola pandilla de callejera que no esté de alguna forma enlazada con algún senador. Eso es una realidad. Entonces, pues en ese sentido vale la pena leerlo. Ese cuento se llama Feliz Año Nuevo y es de Rubén Fonseca. El Rubén es con M, ¿no? Para que no me vayan a corregir. Si lo ponen en Google así, le sale el cuento y le sale varios cuentos de Fonseca. Tiene un cuentos muy buenos, unos cuentos espectaculares, cinematográficos. Algunos de los han llevado incluso al cine. Él hizo varias películas de su personaje. Mandrake era un personaje que era como el alter ego de él. Era un, era un abogado y era un abogado muy play, muy gomelo, digamos. Y terminaba metido en unos rollos porque era muy enamoradizo y entonces con las mujeres terminaba metido en unos rollos terribles y terminaba con lo más bajo de la sociedad, con unos matones horribles. A la final le resolvía las cosas casi por suerte porque nunca era porque él fuera muy inteligente. Entonces también es un poco como el antidetective, ¿no? Porque no era un detective realmente, pues terminaba enredado en eso, pero las cosas le salían de chiripa. Entonces es bueno que ustedes lean esos autores también. No es muy conocido en Colombia, mmm, porque también fue muy crítico de toda la literatura latinoamericana. Para él no existió el boom latinoamericano. Eh, Siempre fue muy crítico con la sociedad, le tocó exiliarse en varias oportunidades. Hizo una novela en contra de la dictadura en Brasil, que se llama Agosto, y casi por eso casi lo mata. Mejor dicho, es una historia bellísima la de Rubén Fonseca. Murió este año, hace 2 meses, en Brasil, no de COVID, afortunadamente, bueno, creemos que no fue de COVID, pero murió casi de 95 años, 95 años creo que tenía. Bueno, entonces ya no les he hecho más carreta. Vámonos con el cuento. Si se corta, pues ya saben que se vuelven a conectar. Entonces voy a compartir el texto de Delia. Está aquí. ¿Ya lo están viendo? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces voy a aumentarlo un poquito. Entonces adelante, Delia. Bueno, se llama Un acto sin sentido. En un pueblito de Cundinamarca, cerca de la sabana de Bogotá, vivía una familia como cualquier otra, pero con una particular integrante llamada Aida, que se desempeñaba como supervisora. Ella era jefe directa de Lucía. Se caracterizaba por ser una persona demasiado seria y amargada, según los comentarios de los compañeros de trabajo. Muy pocos se dirigían a ella por temas diferentes a los estrictamente laborales. Es decir, es decir, A decir verdad, a decir verdad, Lucía era la única con la que Aida hablaba de otras cosas como sus sueños, anhelos, gustos, hombres y desamores. Al parecer, con el paso de los años trabajando juntas, Aida se sintió en confianza de contarle a Lucía algunas cosas personales. 10 años seguidos en la misma empresa le hacían pertenecer más al lugar de trabajo que a su propio hogar, ya que si se contabilizaban las horas, era fácil deducir que se pasaba más tiempo en el trabajo que en casa, sobre todo cuando tenía que desplazarse desde Bogotá hasta un pueblo de la sabana en donde se podían sumar entre ida y regreso al trabajo desde 4 a 5 horas dentro de un bus en los famosos trancones citadinos. Por esa razón, Aida no permanecía mucho tiempo en su casa. Prácticamente solo llegaba a dormir tipo 9 o 10 de la noche, cuando sus padres y hermanos ya estaban dormidos,
y se levantaba sobre las 4 a.m. para poder estar a tiempo en el trabajo. Lucía no era una persona muy habladora, pero sí era muy buena escuchando. Tal vez por eso en algunas ocasiones Aída le hablaba de su familia. Según ella, no la determinaban mucho a pesar de vivir en la misma casa. Lucía pensaba que una posible causa de ese distanciamiento familiar de Aída podía ser por su temperamento un poco tosco. El caso es que esta situación la hacía sentir sola, aislada de los demás, como si no perteneciera a esa familia, y esta situación la deprimía mucho. En una oportunidad, Aída faltó al trabajo durante una semana. Esto le pareció muy extraño a Lucía, ya que Aída nunca se hacía incapacitar. Era lo que se dice popularmente adicta al trabajo. Y aunque la llamaban a su celular para saber lo que le sucedía, nunca contestó y sonaba apagado. Cuando regresó al trabajo, a la semana siguiente, solo dijo que había estado enferma de un dolor de cabeza y por eso le dieron la incapacidad. Tiempo después, la encargada de recursos humanos hizo un comentario sobre lo inusual de la incapacidad, ya que había sido remitida por psiquiatría, y les preguntó a sus compañeros de trabajo más cercanos si Aída les había contado algo de lo que le había sucedido, pero nadie sabía nada, ya que ella era muy reservada con sus cosas. Los días continuaron de lunes a sábado en las extensas jornadas laborales de la fábrica, y Lucía se cansó de trabajar allí. Por eso, en varias oportunidades, le comentó a Aída su deseo de renunciar, de buscar otros horizontes, porque ya no se sentía conforme en ese lugar. Aída, por su parte, también le expresó la falta de motivación que sentía en su cargo, ya que no era bien remunerada a pesar de ser profesional, y lo cansada que se sentía prácticamente de no tener vida social. Aída era soltera y no tenía hijos. Según le contó un día a Lucía, ya hacía bastante tiempo que no tenía novio. Por otro lado, varias veces Lucía se dio cuenta que llevaba trabajo para realizar en su casa. Esto le parecía inapropiado a Lucía, ya que estaba en contra de hacer esto. Lucía pensaba que el único día de descanso no se debía dedicar al trabajo, sino al esparcimiento, y se lo hizo saber un día en el que obtuvo como respuesta que ella no tenía nada que hacer los domingos, por eso prefería ocuparse en el trabajo. Lucía se estaba dando cuenta que para Aída la única razón para levantarse cada mañana era salir a trabajar. Aunque no se sentía satisfecha del todo, prácticamente era su única razón para vivir. Siempre era la primera en llegar y la última en salir. Aída y Lucía soñaban con trabajar en otro lugar, con mejores condiciones laborales o creando un negocio propio para no seguir sintiéndose presas en una fábrica en la que ya no llenaba sus expectativas ni personales ni laborales. En una oportunidad, Aída le planteó a Lucía que montaran un restaurante y Lucía le dijo que sí, aunque ninguna de las dos contaba con el capital para iniciar. Lucía tenía su casa propia, pero hipotecada, y fuera de eso estaba llena de deudas adicionales de tarjetas de crédito, entre muchas otras deudas. Por eso no se atrevía a renunciar. Aída no tenía nada. Le decía a Lucía que lo que ganaba prácticamente solo le alcanzaba para los transportes intermunicipales, ya que vivía fuera de la ciudad, para comer, porque almorzaba en restaurante todos los días, pues llegaba muy cansada para cocinar a medianoche. Para el arriendo, ya que en el último año se peleó con su familia y decidió tomar en arriendo una habitación fuera de su casa. Y para vestirse, porque en cada quincena se compraba algo nuevo. Todo lo que planeaban se esfumaba de una manera u otra cuando pensaban en el dinero. Incluso en varias ocasiones se sorprendían pidiendo prestado para poder terminar el mes y completar para los gastos requeridos. Así fueron pasando los años. Lucía finalmente pudo terminar de pagar su casa y varias de las otras deudas que tenía. Entonces se sintió tranquila, sin la presión de una obligación. Por eso un día que la presionaron tanto en el trabajo, por primera vez se sintió con la seguridad de renunciar y lo hizo sin pensarlo dos veces. Cuando se lo dijo a Aída, ella se puso muy triste. Le dijo que lo pensara bien, ya que la situación no estaba fácil para... No está fácil para conseguir otro trabajo, y teniendo en cuenta que en este país ya casi no contrataban personal mayor de 40 años, era peor la situación. Sin embargo, al ver que su decisión no tenía marcha atrás, finalmente le dijo que se alegraba porque Lucía sí había tomado la decisión que ella no había sido capaz de tomar. Lucía continuó laborando solo un par de semanas mientras consiguieron su reemplazo y entregó el puesto. Aída y otros compañeros de trabajo le organizaron una pequeña despedida a Lucía en el comedor de la fábrica. Aída le dijo que le deseaba mucha suerte y que no perdieran el contacto. Lucía le dijo que claro,
que si encontraban un mejor trabajo, la contactaría para que volvieran a trabajar juntas o que si se daban las cosas montarían el negocio que tanto habían planeado. Se dieron un abrazo y se despidieron. Esa fue el último día en el que Lucía vio con vida a Aída. Durante las semanas siguientes se escribían por WhatsApp de vez en cuando. Aída le contaba que todo seguía igual en la fábrica y que a ella le habían recargado gran parte del trabajo que Lucía realizaba, mientras que la persona que la reemplazaba aprendía todos los procesos que ella realizaba. También le contó que la presión había incrementado, que estaba muy aburrida y que también estaba a punto de renunciar. Por su parte, Lucía le contó que ya llevaba 4 meses sin poder conseguir trabajo, a pesar de inundar con hojas de vida sin éxito alguno el pueblo en el que vivía y también a Bogotá, la ciudad más cercana. Lucía le dijo que empezaran a pasar hojas de vida para tener algo seguro en otro lugar antes de renunciar y que procurara disminuir gastos para que tuviera un ahorro cuando fuera el momento de tomar la decisión. A la semana siguiente, Aída le contó a Lucía que definitivamente había renunciado, que ahora vivía otra vez en la casa de su padre, ya que no podría seguir pagando un arriendo y que se sentía angustiada porque no estaba generando ningún ingreso y pronto se acabaría el dinero de la liquidación que le habían dado. Algunas semanas después, Lucía le escribió para proponerle que se encontraran y se fueran de paseo o de vacaciones a algún pueblito cercano, para calentarse en un rato y distraerse, así fuera un fin de semana. Ese era uno de los planes que a veces hacían mientras trabajaban, pero que nunca hicieron. Pero aprovechando que ninguna de las dos tenía la presión de estar trabajando, podrían realizarlo. Aída le dijo que sí, pero que lo dejaran para el fin de mes, que estaba pensando en ir a visitar a su mamá, quien vivía en La Mesa, un pueblito de Cundinamarca, y que se podrían quedar allí para ahorrar costos de estadía. Pasaron 10 días desde la última conversación que tuvieron cuando una mañana entró una llamada al celular de Lucía de un número desconocido. Era otra compañera de trabajo llamada Sandra, con quien estuvieron trabajando en la fábrica en alguna temporada, pero con quien no tenía contacto ya hacía como más de 2 años, y Sandra le preguntó a Lucía, ¿sabes algo de Aída? Por su tono de voz, a Lucía se le hizo extraño, sin embargo le dijo que ellas ya no trabajaban en la fábrica y que con Aída se comunicaban de vez en cuando, que si quería le daba el número telefónico de ella para que la llamara. Sandra le dijo que ya había estado llamando y el celular de Aída estaba apagado, que mirara su Facebook, que si ella sabía si lo que allí decía era cierto o no. Lucía se preocupó mucho y le pidió que por favor le dijera qué decía, pero Sandra le dijo, primero mira su Facebook, porque si es cierto es algo terrible. Si puedes averiguar con alguien más, si es cierto te llamo en un rato, y le colgó. Rápidamente Lucía buscó la página de Facebook de Aída y quedó petrificada al ver una imagen que otra persona había publicado en su muro con su foto y la cinta negra que normalmente publican cuando alguien fallece, junto con el mensaje, Aída, descansa en paz. Fue un momento de tensión indescriptible en el que Lucía no supo qué hacer. Al rato pensó que lo mejor era llamar a alguno de los compañeros que todavía trabajaban en la fábrica para tratar de averiguar con ellos qué sabían de Aída. Cuando logró comunicarse con uno de ellos, le dijeron que la habían visto el día anterior, ya que había estado hablando con la dueña de la empresa para que le volviera a dar trabajo, pero que no la quisieron recibir nuevamente porque ya habían contratado a otra persona para reemplazarla y por cuestiones de contratos no podían simplemente volverla a contratar. Lucía le pidió al compañero con el que habló que si él podía averiguar algo más, por favor se lo comunicara, ya que no tenía ningún otro número telefónico en el que le brindaran información de Aída. Pasó el día sin poder tener información al respecto. Solo hasta el día siguiente, en el Facebook de Aída, un nuevo mensaje informando el sitio y la hora de las exequias. Lucía trató de comunicarse con otros compañeros, pero nadie sabía nada. Le escribieron a la persona que publicó los mensajes, pero nunca respondió. Entonces, finalmente, Lucía se dispuso a planear el viaje hasta el pueblo donde sería el entierro. Cuando llegó la hora indicada, Lucía ingresó a la funeraria en la que había pocas personas. No conocía a nadie, pues en tantos años de trabajo con ella, nunca vio que nadie la acompañara a ninguna de sus celebraciones familiares que se realizaban en la fábrica. Ella siempre llegaba sola. Sin embargo, Lucía preguntó quién era la hermana de Aída, de la que en algunas ocasiones Aída le había hablado y se dirigió a darle el pésame. La hermana de Aída reconoció a Lucía, pues hacía varios años en un cumpleaños de Aída le habían regalado un portarretratos con una fotografía en la que aparecían Aída y Lucía, y al parecer lo tenía en su habitación. Le dijo a Lucía,
tú eres la compañera que tenía en el trabajo, ¿verdad? Y ella dijo que sí. La hermana de Aída le dio las gracias a Lucía por asistir y en ese momento se inició el rosario, por lo tanto Lucía no le pudo preguntar nada más. Luego se acercó al ataúd y la vio por última vez, pero ya sin vida y totalmente diferente, aunque su cabello sí era el mismo, crespo y con hilos plateados, solo que en esta ocasión los llevaba sueltos, cosa que nunca hacía, pues siempre llevaba su cabello recogido. Lucía se quedó pensando en lo que le habría podido pasar, tal vez un accidente de tránsito o alguna enfermedad de la que no sabía nada, o cuál sería la causa, y la invadió la tristeza. De inmediato se desplazaron a la iglesia que quedaba a 2 cuadras de la funeraria y al instante se inició la misa, que no fue una misa cualquiera, ya que no duró ni 10 minutos. Y esto sorprendió a Lucía, sobre todo cuando el cura dijo que rezaran por el alma de Aída y le pidieran perdón a Dios por ella, por lo que había cometido, ya que ella no lo había podido hacer. Rápidamente se desplazaron al cementerio y al finalizar el entierro, Lucía buscó un momento en el que la hermana se encontraba sola y se le acercó para despedirse. Cuando le preguntó cómo había muerto, la hermana de Aída le dijo, a pesar de que estaba un poco inquieta, nunca nos imaginamos lo que haría. Nos fuimos a un entierro de un vecino que se suicidó, pero Aída no quiso asistir y cuando regresamos ella había hecho lo mismo. Colgó una cuerda de una viga y se ahorcó. Fin. Oh, por Dios. Profe, no te escucho. Tienes el micrófono cerrado. Ya. ¿Este texto es algo que tú conociste de primera mano o Señor. Sí. podría considerarse una crónica? Porque está como con muchos detalles que tú conociste de primera mano. Podría ser. Ok. Pero pasaría como cuento, servir como cuento también o no. O que... Sí, ¿en qué eso es digamos, tú le cambiaste los nombres a los personajes? Sí, sí, sí. Cuando uno juega con la crónica y el cuento y son hechos que sucedieron y Están que pueden de comentando todos los pronto cuentos. herir Y ya sentimientos de comentaron personas y eso. eso, es mejor Ay, cambiar los mi nombres esposo. de los personajes. Sí, Yo sí, haría eso. el mismo ejercicio que le ¿Qué puse a tal Rosa, está? el mismo ejercicio que le puse. Alguien tiene el micrófono Ujú. abierto, espérate un momentico. Creo que es Jennifer, espérate un momentico. Voy a ponerle aquí. Ya lo cerró. Le pondría el mismo ejercicio de Rosa, que es el principio de síntesis. Es un texto bien escrito, pero creo que hay acciones que son un poco repetitivas que podrían condensarse mucho. Conviértelo a 1500 palabras. Ok. Ese sería lo único, porque el resto, pues, me parece que es dramático, cuenta la situación bien, pero algunas partes es un poco agobiante porque repite un poco las imágenes y las ideas, y la idea es que en literatura, cuando uno pega una sola vez de primero, pega 2 veces en una imagen. Si la repite ya la Sí. desgasta. Entonces, haz el ejercicio de Ok. reducirlo y verás que va a mejorar muchísimo. No sé si tengan algún otro comentario, alguna opinión, alguna sugerencia. Diana tiene levantada la mano, adelante. Pues sí, a mí este cuento, aparte digamos, de la estructura y todo eso, pues a mí me gustó mucho porque como que lo hace uno como reflexionar, ¿cierto? Porque casi que lo que describen ahí es una persona que uno conoce en el trabajo o conoce en alguna parte, entonces uno como que ve las personas pero no sabe lo que realmente están sintiendo. Entonces lo pone a uno como a reflexionar si uno de tanta gente que ve de pronto podría ayudar, ¿no? Nadie la miraba, nadie le dirigía la palabra, nadie. Era una persona muy solitaria. Entonces, pues yo me pongo a pensar, pues, ¿cuántas personas, por ejemplo, en el trabajo hay una persona parecida a la que describen? Entonces, a mí me hizo como reflexionar, me gustó eso de la historia. Profe, el micrófono. Que les decía que uno siente que es algo que pasó. De pronto es a lo que se refiere Diana también, que se siente la Sí, realidad ahí detrás de ese hecho que ella cuenta. Y además demasiados detalles. Si yo no conociera a Delia, le diría que le pasó a ella, que fue una amiga de ella la que le pasó eso. Espero no acertar, porque qué feo.
pero casi. Tristemente sí es así, profe. Más, ¿sí ve? Así es, Es que una es misma. muy diciente todo lo que pasa, porque para uno es fácil distinguir la ficción de la crónica. La realidad. Parece que te hubieras sentado a recordar todo cómo pasó y casi que transcribirlo, lo cual es un ejercicio muy bueno, muy interesante. Entonces, yo te agradezco primero socializarlo con nosotros. Estoy seguro que para ti va a ser una catarsis también, que es un poco dejar ir esa imagen que tú tienes y eso que pasó, que debe haber sido doloroso porque era una persona muy cercana a ti. Y por supuesto queda una gran incógnita, porque uno nunca sabe lo que pasa por la cabeza de las personas, ¿no? Uno, como dicen por ahí, la procesión va por dentro, pero uno nunca sabe lo que la gente está sufriendo, está pensando, eh, y, y sobre estas decisiones tan radicales, pues es también muy difícil juzgar una persona que lo hace o que no lo hace, porque bueno, hay tantas circunstancias que uno no puede, digamos, juzgar. Entonces, ¿qué quiere? Deje molestar. Que le ponga Entonces, sí, atención, señora, que le ponga atención. sí, es que es muy exigente. Entonces, bueno, eso. Entonces, tratemos de cortarle un poco cositas que de pronto le pueden sobrar, reduzcámoslo a 1500 palabras y me parece un ejercicio muy valioso, Delia, te lo agradezco. Yo sé lo difícil, lo duro que es. Y lo que siente Diana es lo que yo sentí también, ¿no? Que es algo, una historia que tú estás contando que estuvo muy cerca a tu vivencia. Entonces, Bueno, adelante. ¿Alguna persona quiere comentar también sobre el texto? Profe, yo quería acotar una cosa que generalmente uno piensa que la depresión está asociada a los jóvenes, ¿sí me explico? Y en esta historia, cuando ella describió a la persona, dijo que era una persona con canas, entonces digamos que es una persona mayor. Y la depresión pues también afecta a las personas mayores y está asociada a ellos. Entonces también hay que tener cuidado cuando pues, veamos una persona mayor con estos síntomas, preguntarle cómo está y qué le pasa, para entender que la depresión también afecta a las personas en cualquier edad, no importa si es joven o una edad media o mayor. Ok, Eso era lo que quería acotar. bueno, buena anotación. Delia, si tienes oportunidad, consíguete una novela de Piedad Bonet que se llama Lo que no tiene nombre. bueno, Eh, Esa novela es sobre la historia de su hijo, del hijo de la misma Piedad Bonet, que sufría esquizofrenia. Y ella llega, ese muchacho está, allá no recuerdo si es en Ciudad de México o en Estados Unidos, no recuerdo exactamente qué ciudades, pero mientras ella está llegando en el carro, el muchacho está en la casa de su tío y el muchacho le dice por el celular, mamá, yo ya no puedo más con esto, yo voy a cortar acá, voy a acabar con esto. Y ella le dice, no, hijo, espérame que yo estoy llegando y el muchacho está en un piso 12 y él se tira antes de que ella llegue en el taxi. Por supuesto, la historia no es eso, sino es ese mundo de oscuridad que tiene una persona que sufre una enfermedad mental como la esquizofrenia y ahondarse en ese mundo. Piedad Bonet trató de entrar en comunicación con los monstruos y esos personajes horribles que el muchacho veía para tratar de ayudarlo y perdió la batalla porque la imaginación de un esquizofrénico puede ser ilimitada. Es una cosa absolutamente increíble todo lo que puede llegar a imaginar sobre todo en cierto tipo de esquizofrenia, ¿no? Hay una paranoia esquizoide en donde el personaje, en donde la persona ve, los personajes que recrea los ve. Yo puedo tener aquí un monstruo hablándome al lado, bueno, claro que este no es un monstruo, este es un gato, pero podría tener un monstruo aquí parado al lado mío, yo lo siento, lo veo, lo huelo, sí, lo escucho y para mí es real. Pero si yo tengo esquizofrenia, por supuesto el que estoy sintiendo eso soy solo yo, el resto de la gente no está viendo eso. sí. Entonces sí es muy complejo entender qué puede pasar por la cabeza de una persona para tomar esa decisión. Me recordé la historia de Diana, que fue la crónica que ella escribió sobre la pareja en Estados Unidos, que el tipo decide tomar la decisión de matarse porque tiene COVID y después van a ver y la prueba salió negativa. Es otra burla de la vida, si se quiere, que también puede pasar. Bueno, Para, entonces, sí, profe, sí, para mí este texto nos lleva a reflexionar que pues, en este momento de crisis que uno está viviendo,
y lo que tiene que ir en el trabajo y todo eso, nos lleva a que no debemos solamente aprender a leer entre líneas los libros o lo que tengamos a disposición, sino también aprender a leer entre líneas el comportamiento del ser humano, que eso lo hemos dejado de lado. A veces ignoramos por qué se está comportando, qué nos está diciendo con su actitud, digo yo. Sí, Ese texto le ayuda a uno a reflexionar sobre ese tema. sí, de acuerdo. Sí, y uno a veces es muy egoísta con eso, ¿no? Puede pasar a vuelo de pájaro y no detalla o no tiene el tiempo para hacerlo, y puede haber una cantidad de personas alrededor de uno pidiéndole ayuda o sin quererlo incluso. Entonces, sí, importante lo que estás diciendo, tener un poco de uno de sensibilidad frente al otro, y más en estos tiempos pues que son difíciles para todos, pero mucho más difíciles para otras personas. Bueno, Sí, entonces, listo. el compañero decía ahí que los ancianos también, pero hay ancianos de ancianos. Generalmente, después de haber vivido sus diferentes etapas de vida, ellos llegan a un estadio que se sienten ignorados, que se sienten como si les sobrara, como si le estorbara a su mismo grupo familiar. Y es entrar en ese mundo, ¿no? Es entrar en ese mundo de que yo ya he vivido y he quemado diferentes etapas, y qué me espera, con quién voy a vivir, qué voy a compartir. Y estos espacios le sirven a uno, por lo menos cuando íbamos allá a la biblioteca, el conocer cómo vivían nuestros compañeros, eso le servía a uno como espejo, ¿no? Sí, claro. Para reflexionar, porque muchos huían de su familia, porque muchos cuidaban hijos ajenos. O sea, la etapa de ellos, que era para otra cosa, la utilizaban para sustituir las necesidades de sus hijos, ¿no? Ok, de Eso es muy acuerdo. triste. Así es. Bueno, bien, entonces vamos con el texto de Adamira. Un segundito, así lo tengo acá. Aquí está. Es Marcelina, ¿cierto, Adamira? Sí, señor. Ok, espera un momentico que lo voy a aumentar un poco. ¿Ahí lo ves bien? ¿Lo crecemos otro poquito? No, ahí lo veo perfecto. Bueno, entonces, adelante. Marcelina Cómbita se dedicaba a lavar ropa a orillas del Río Negro con el único fin de sobrevivir. Sus clientes, la mayoría mineros, le pagaban 2.000 pesos por la lavada de un overol lleno de mierda. No se quejaba, lavaba a mano y en piedra como su abuela. Comenzaba a sufrir de artritis a la escasa edad de 31 años. Era evidente que padecía de cualquier mal de salud. No bastaba con cargar a sus espaldas la inclemente pobreza. Vivía en un caserío, muy lejos de la capital, tanto así que un día un coronel muy adinerado la llamó para un puesto de sirvienta en la ciudad. Ella aceptó de inmediato, pero llegó a los 4 días y ya habían contratado a otra muchacha. Lo malo fue que le tocó devolverse a punta de limosnas. Lo bueno fue que llegó a su pueblo y juró por la memoria de sus ancestros nunca jamás volver a pisar Bogotá. Desempacó su bolsa llena de sueños y puso un aviso en su puerta: se lava ropa. Ese ha sido su sustento durante casi toda la vida. Tenía 23 años cuando conoció a Vicente, un hombre con piel de chocolate y olor a sal marina, joven, igual que ella, y lleno de sueños. Había llegado del Pacífico en busca de fortuna y matrimonio. Se veía bueno, eso me dijo Marcelina. Había entrado por la puerta del rancho y le había dicho: te pago 3.000 pesos por cada overol que me laves. Ella tranquilamente respondió: aquí los precios los pongo yo. Pero cuando se dio vuelta para ver al hombre que le hablaba, se perdió súbitamente en el brillo de sus ojos. A la semana se hicieron novios y a los 6 meses se fueron a vivir. Le prometió que se iban a casar ese mismo año porque Marcelina creía ferozmente en los sacramentos, aunque nunca iba a la iglesia. A los 2 meses viviendo con Vicente no le llegaba la regla.
En su vientre estaban creciendo 2 mellizos color canela. Ni fortuna ni matrimonio, solo muendas recibía la pobre Marcelina y daba gracias al cielo cuando Vicente no llegaba a la casa. Y un día, al fin, no llegó nunca. A los meses se enteró que estaba en la cárcel. Llevaba 4 años en la cárcel, condenado por nexos con el paramilitarismo y otros delitos. Hasta hace unos días que lo soltaron por buen comportamiento, excusando el hacinamiento y la falta de espacios en las cárceles. El 15 de marzo, el muy cínico dio la dirección de Marcelina al instituto penitenciario para que lo llevaran allí con su esposa y sus hijos adorados. Marcelina me decía, profe, si sobreviví a la guerrilla, a glifosato, a los falsos positivos, a las gripes y a mi exmarido, ¿cómo no vamos a sobrevivir a la pandemia? Pero no creo que podamos sobrevivir al hambre. A causa de la fiebre esmeraldera, el pueblo se le olvidó sembrar, porque estaban seguros de vivir para comprar. Aprovechaban los domingos para salir en mula al pueblo más cercano y abastecerse de víveres y dulces. Los mineros también salían de debajo de la tierra, más viejos y cansados, pero con los ojos llenos de esperanza al poder ver el cielo y el fruto en dinero de su trabajo. Entonces llevaban los overoles uno a uno al rancho de Marcelina y se ponían su mejor pinta para salir del pueblo a emborracharse y prostituirse. Ya no había gente que trajera overoles ni ropa para lavar, ni siquiera con la última promoción que ella puso en la puerta de la iglesia. Por 2 prendas, lavó 3. Las esmeraldas también se habían esfumado, no había mineros. El cura se fue del todo con su familia, pues estaba viejo, y no llegaba dinero para sostener la iglesia. Nadie puede salir ni entrar según medidas del gobierno, mientras sus hijos y ella mueren de hambre. Conocí a Marcelina por Jorge y Soledad, 2 pequeños que guardaban en sus bolsas plásticas los alimentos que la escuela suministraba para llevarle a su mamá. Pero ahora la escuela está cerrada, no hay trabajo. No todo es malo, algo ha cambiado. Marcelina no es la misma de ayer ni de hace unos años. Se ha llenado de valor. Ha ido al juzgado en compañía de 7 mujeres que han sufrido de maltrato. Me pidió prestada la carpa y unos sartenes de acero para defenderse del frío y de la ausencia de las autoridades. Pero su ruido fue tanto que todos tuvieron que escuchar. Y al fiscal, un viejo regordete y perezoso, no le quedó más remedio que salir de su casa y viajar en carro a ese pueblo olvidado por el mundo. Profe, no te escucho. ¿Lo vas a continuar? Sí, pues es que no se me ocurre más, pero creo que sí, tiene que tener un final. Sí. ¿Esto dónde es? ¿Dónde pasó? Pues en un pueblito de Cundinamarca, pero todavía no sé qué nombre tendrá. Si es Esmeraldero debe ser... ¿cómo es que se Puede llama? ser San Cayetano. O, ¿cómo se llama? ¿Pacho? O Pacho, puede ser Pacho, sí, Sí. Pacho. Bueno. ¿Esto es un cuento o es una crónica? Es un cuento. O sea, esto no ocurrió en la vida real ni tú lo verificaste. No, eso nunca lo he verificado, eso yo me lo inventé. Bueno, mucho mejor porque le puedes dar un final. No tiene que quedar ahí tan cortado. Que un final, claro, ahí hay un humor negro duro, porque pues claro, el tipo dice que donde su esposa y sus amados hijos, y resulta que es lo único que tiene él para regresar de la cárcel. Me parece que lo debes trabajar un poquito más en el sentido de poderlo cerrar, de cerrar bien, que quede un texto finalizado, pero a mí me parece que está súper chévere, me gustó mucho. Está muy bien escrito, el título es chimbo, ahí sí les digo con toda la... Esto lo puedes mejorar mucho. Creo que aguanta un título mucho mejor. Y bueno, los escucho entonces. Adelante. Profe, yo tengo una... ¿Sí me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Tengo una, digamos, una inquietud, no es una inquietud, sino, digamos, si se podría hacer en literatura, esa, podríamos decir, figura literaria. Digamos, ella hizo un texto normal, de la vida real. Parece de la Ajá. vida real, parece una Sí. crónica.
Y si, digamos, Marcelina al final se encuentra una lámpara y la frota, y en esta lámpara le sale un genio y ella, digamos, le pide a ese genio que le regale el mejor esposo, ¿se puede mezclar algo en la parte real y la parte, digamos que el lector entre entretenido, que piense que es un cuento real? Digamos, una crónica, casi una Sí, crónica por de cuento, supuesto, total, y al claro que se final, y puede. al final uno le da como un giro literario, no sé si se llame así, pues utilizo un giro literario a la parte fantástica para que quede un remate bien chévere. ¿Sí se puede hacer eso o no? Total. Tú puedes hacer lo que quieras con el texto porque es tu creación. Y en la literatura se vale todo, porque de todos modos estamos en el campo de la ficción. Me preocupa un poco lo del genio porque lo más seguro es que si esto es un tema, si lo que quiere hacer Adamira es hacer un poco de denuncia social sobre el maltrato, la ignorancia, tantas cosas que no tenemos que vivir a diario, pues si Marcelina le aparece el genio y lo que le va a pedir es otro negro que se case con ella. Pues, y si es el A único, repetir. y si es el único deseo que tiene, pues lo va a perder, porque seguramente se lo cumple y vuelve y le mete otros dos niños y le hace la misma. Entonces, digamos que las salidas fáciles para las historias no son muy recomendables. Cuando uno está empezando a escribir, por ejemplo, al final siempre mata al personaje que necesita desaparecer, porque es una forma fácil de solucionar las cosas. Tener cuidado con eso como de los remates muy fáciles sacados de la manga, que uno está encartado con un texto y para resolverlo pues hace cualquier cosa así como que la lámpara de Aladino, ¿no? Yo sé que eso es un ejemplo que pusiste, pero funciona para eso. Y si lo que Digamos, quieres, sí, digamos, profe, que el ejemplo es, o sea, la pregunta era puntualmente si uno puede hacer mezcla o sea, no lo sabía, digamos, mezcla en género, digamos, viene el cuento muy normal, no, digamos que no pasa en este cuento, porque este cuento tiene tendencia a la crítica social, pues es muy específico, pero digamos, si un cuento viene un personaje que juega fútbol y juega muy mal fútbol, entonces después se le ocurre que se encontró una lámpara en un partido donde le fue mal y esa misma lámpara la frotó en ese momento y un genio le dio los talentos para desarrollar un segundo tiempo bien en el partido de fútbol, se mezclaría, digamos, uno coge al lector al principio y lo envuelve con una historia real y después le mete la ficción como para darle un enganche diferente. Entonces, digamos que la pregunta era esa, si se pueden mezclar dos total. figuras literarias en un texto. Yo les hablé de una novela de Charlie Bukowski que se llama Pulp, la semana pasada. Se la voy a copiar, se la voy a pasar ahora por el grupo de WhatsApp, para que ustedes miren cómo una situación totalmente cotidiana y aparentemente normal se puede transformar en una cosa fantástica de la nada, sacado del sombrero. ¿Se acuerdan que les dije que era un detective privado, que era un tipo de esos, comparte su oficina con un plomero, si no estoy mal? Y ya estoy enredando la historia de Velasco Chain, de Paco Ignacio Taibo, pero es un personaje parecido. Bueno, incluso pueden buscar las historias de Velasco Chain. Es un detective privado creado por Paco Ignacio Taibo, que tiene una saga, tiene muchas historias. Paco Ignacio creó ese personaje y escribió muchas novelas, y en las ferias de libros se consiguen muy baratas. En el pulguero de Panamericana, yo me conseguí como 10 tomos, 10 novelitas de esas de Taibo en 3.000 pesos cada una. Pero bueno, volvamos a Pulp de Bukowski. Me refiero a un personaje que es completamente normal, si se quiere vulgar, por decirlo así, y de la nada le aparece una vieja que es extraterrestre. Así. O sea, usted tiene que creerse eso porque es lo que está pasando ahí. El tipo está sentado en su escritorio y aparece una mujer muy linda, muy misteriosa, y le dice que ella necesita que él desaparezca una persona y que ella es extraterrestre. Ella es de otro planeta. Y pasan una cantidad de cosas absurdas, locas, pero la forma como él cuenta eso, con esa jocosidad y todo, le permite a uno como un trasfondo de creerse eso, porque uno no tiene más remedio que creérselo, pero al final es muy chistoso todo lo que pasa. La novela se llama Pulp porque, bueno, ustedes han oído de la película Pulp Fiction de Tarantino. Pulp era el papel con el que hacían esas novelas en los 50, que son novelas cortas en donde hay historias sobre todo policíacas y algunas traídas de los cabellos también,
pero ese papel pulp era como una especie de periódico porque lo hacían, eran ediciones muy baratas. Entonces de ahí proviene toda una cultura, si se quiere, de literaria, que es como más callejera y un poco de novela negra. Y les voy a pasar ese texto, esa novela de Bukowski, porque ahí puedes ver una combinación muy rara entre fantasía, ficción, que no es lo mismo, ojo, y también la realidad más cochina. O sea, es como si a un flotero que trabaja en, no sé, ya se me olvidó cuáles son las flotas de Mosquera, por ejemplo. Uno coge ahí ¿cómo es que se llama esta que da la vuelta por acá por Paca también? Bueno, no me acuerdo ahora. Imagínense ustedes, Comofu yo conozco Comofu, una, digamos. hagan Comofu. ustedes Comofu. Don Orlando que trabaja en Comofu y es el señor más grosero y le tira los perros a todas las señoras que se suben, insulta a los tipos, le tira las monedas a la gente, etcétera. Ya no es el promedio, pero en alguna vez sí lo fue. Pues este tipo le aparece una vez un extraterrestre en Siberia y se sube el extraterrestre y le dice, mire, yo vengo de Marte y nosotros hemos notado que usted es un fastidio y nos lo vamos a llevar. Eh, Pare la flota allá adelante que está la nave espacial y lo vamos a abducir. Usted no sirve para este planeta, usted es un fastidio. Y el tipo entonces empieza a forcejear con el extraterrestre y la gente atrás gritando y el tipo grita y dice, es que este es un extraterrestre que me va a robar. Entonces la gente, no, este tipo tiene marihuana en la cabeza. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Cómo sería de loco? Y usted como autor está haciendo que eso pase. Está pasando. El personaje que se subió, que es un tipo muy raro, vestido de plateado, en realidad es un extraterrestre que viene a ser como una especie de purga de la gente que se porta mal. Y se llevan al tipo de la flota de Comofu. Al final la gente, cuando el tipo logra parar después de haber forcejeado y todo, la gente se queda mirándose entre sí, pero qué loco, que no sé qué, de pronto ven una luz que sube, ¡fu! Y será verdad, el tipo era extraterrestre. Estoy diciendo una bobada, pero es que es parecido a lo de Pulp. Cuando vayan a leer la novela se van a dar cuenta. Y lo mejor es que la van a leer y no la van a poder soltar, que es muy entretenida, es demasiado entretenida y pasan tantas cosas tan absurdas que uno se muere de la risa todo el tiempo y uno no sabe a veces si reír o no sé, es una sensación muy rara. Pero bueno, volviendo al texto de Adamira, pues también la otra cosa que uno puede decir de esta novela es que, de este cuento, es que uno puede escribir un cuento con la técnica de la crónica. Esa es la otra cosa que puede funcionar acá. Es decir, que yo puedo hacer que un cuento sea tan real, tan realista y con situaciones tan reales que me lo crea como si fuera una crónica. Y es una técnica que muchos autores han utilizado, no solamente para cuento, sino también para novela. Muchas novelas que están contadas con una secuencia de crónica y eso le da mucho más principio de verosimilitud, de creerse uno eso. ¿Alguien más quiere comentar el texto de Adamira? Patricia, que ha estado tan callada hoy. ¿No? Hoy no, bueno. Rosa, Delia, Jennifer, Diana. Pues, profe, pues precisamente estaba recordando Serio. una serie que vi coreana que se llama El Jardín Secreto. Y es de un hombre rico que se enamora de una chica súper pobre. Y bueno, empieza así la historia y se vuelve un poco monótona en el que él la persigue, pero ella no le quiere pues dar ni la hora. Y como en la mitad de la serie, ellos se van a una excursión y ella tiene un ¿Aló? accidente Sí. y por cosas del destino caen en un bosque. Y en el bosque había un restaurante. Y el chef de ese restaurante les ofrece vino de flores. Y bueno, ellos toman el vino de flores y regresan al hotel y al día siguiente se dan cuenta que han intercambiado almas. Ajá. Entonces, al principio pues es muy como muy pegada a la realidad, pero cuando sucede eso que intercambian las almas, entonces uno dice, "Ush, pues se fue a lo fantástico y todo el tiempo están intercambiando almas durante la serie. Entonces
se vuelve algo interesante, digamos, combinar lo fantástico con lo real. Y pues Ok. a veces pues, creo que se hace como llamativo también. Bueno, y ahí les dejaría como tarea que investiguen ustedes la diferencia entre literatura fantástica y de ciencia ficción. No es lo mismo. Hay una diferencia, hay unas diferencias ahí claves, pero chévere que lo investiguen. Y ya que estamos tocando este tema, tendrían dos tareas: investigar eso, los que ya tienen tarea para arreglar el texto, en el caso de Rosa Luz Delia, y los otros van a elaborar un cuento corto que no supere las 500 palabras, en donde lo escriban de esa manera. Va a ser una falsa crónica, es decir, va a ser un cuento escrito con la estrategia de crónica, em, pero de corto, de 500 palabras. ¿Y se le miden? Sí, de una. ¿De una? Sí, Bueno, claro, profe, de una. bueno, listo. Profe, no entendí bien la idea. ¿Cómo fue que dijo? Vamos a elaborar un cuento de 500 palabras con estructura de crónica, pero es un Sí. cuento. Ah. Fácil, ya lo hemos discutido acá ampliamente. Entonces, muchachos, muchas gracias. Los espero dentro de 8 días. Cuídense mucho. Recuerden todas las normas de bioseguridad.